El 25 de febrero de 1977, la Biblioteca Constancio Vigil fue intervenida por efectivos de la policía bajo la orden de Agustín Fesed, jefe de la policía santafesina en la última dictadura cívico-militar de Argentina. El desguace del observatorio de la Universidad Popular de la Vigil es uno de los tantos crímenes de lesa humanidad cometidos en el edificio de Calle Alem y Gaboto. En el siguiente informe vamos a desarmar el mito sobre el robo de la lente del telescopio, un hecho bisagra en la historia del genocidio cultural y científico a este patrimonio rosarino. En 1959, en la zona sur de Rosario, un grupo de jóvenes de la Asociación Vecinal de Barrio Tablada y Villa Manuelita crearía la Biblioteca Vigil para luego independizarse y crear así la Asociación Civil Biblioteca Constancio Vigil. El proyecto, que comenzó con una venta de rifas, escaló hasta adquirir la manzana, donde construyeron su sede y luego el observatorio. El Observatorio Astronómico de la Vigil empieza muy en los inicios de la institución, no como un observatorio, sino como un proyecto de los tantos culturales y educativos que hacían en los años en los que incluso funcionaban dentro de la vecinal de Tablada y Villa Manuelita. En aquellos años empiezan concursos de astronomía, la astronomía era parte de los debates y de las conversaciones en ese contexto histórico dentro de lo que era la Guerra Fría. Si la astronomía estaba en lo que ellos llamaban el interés popular, así que comienzan a desarrollar algunas charlas, actividades. Ya se acerca a la institución un referente fundamental como fue Victorio Capolongo, que bueno, su nombre lleva su nombre el planetario, el observatorio municipal hoy en día, un referente sin dudas del campo. Y en ese saber, en esa expertise que tenía Capolongo, los va a ir asesorando en los años siguientes, ya cuando la Vigil se conforma como una institución. Dentro de la asamblea y dentro de la comisión directiva, Capolongo se vuelve un asesor que los va a ir relacionando con lugares científicos de Buenos Aires y con la propia Óptica 6 en Alemania para saber qué instrumental comprar. Hacia 1941, un profesor de historia y geografía aficionado a la astronomía, que era Victorio Capolongo, que venía desde Mendoza, crea en Rosario una asociación que se llamaba la Asociación Astronómica, Filosófica y Cultural Cosmos. Esa asociación tenía diferentes fines, pero uno de esos fines era crear un observatorio público en la ciudad de Rosario. Entonces, a partir de esa asociación, él iba visitando diferentes escuelas, visitaba otros pueblos y daba conferencias, daba charlas. Por ejemplo, una sesión, un ciclo de charlas muy icónico fue el del satélite artificial en el Año Geofísico Internacional, que fue antes del lanzamiento del primer satélite soviético, el Sputnik 1. Y una de esas charlas la dio en la Biblioteca Vigil. Estamos hablando de 1957. Y bueno, a partir de ahí, muchos vecinos de la biblioteca se empezaron a interesar y le empezaron a pedir si no podía dar acá un curso de astronomía. Y así empezó a gestarse la Escuela de Astronomía de la Vigil. Venía Capolongo, daba alguna charla, daba algunas clases, y según cuentan, la primera charla habían usado un salón de la escuela de acá enfrente, y a la segunda tuvieron que buscarse otro lugar porque ya no entraba la cantidad de gente que estaba que había asistido a la conferencia. Entonces, bueno, así empezó a gestarse esta escuela de astronomía que empezó formalmente en 1963.
La desesperada búsqueda de Estados Unidos y Rusia por el estatus espacial hace que países subdesarrollados como el nuestro deban iniciar a sus hijos en estudios que, como la astronomía, influyen considerablemente en el logro de las hegemonías mundiales. Este es uno de los más importantes cursos de la Biblioteca Vigil. En esa época no había satélites observando el Sol constantemente, no había observatorios solares como hay ahora. Entonces, toda la observación solar se hacía desde tierra. Es muy importante hacer ese seguimiento del comportamiento del Sol, porque sobre todo en una sociedad que empezaba a ser muy dependiente de las telecomunicaciones, entonces una tormenta solar, por ejemplo, podría dañar fuertemente las telecomunicaciones, los primeros satélites que se estaban poniendo en el espacio. Entonces era importante tener diferentes observatorios descentralizados, porque no todos los observatorios coinciden en que es de día en el mismo momento, entonces depende del hemisferio en el que estén. Y bueno, y eso es importante para poder garantizar una observación solar, o por ejemplo, si en un observatorio estaba nublado, otro podía hacer el registro de la actividad solar de ese momento. Entonces eso nos habla de la importancia de una astronomía descentralizada. En Argentina, en ese momento había un único observatorio, que era el Observatorio de Física Cósmica de San Miguel, encargado de las observaciones solares. Los otros observatorios profesionales, que eran Córdoba y La Plata, estaban más abocados a la observación nocturna, y entonces era muy importante empezar a tener observatorios solares en diferentes puntos del país. Una vez que se instala el observatorio y el instrumental, ya queda conformado un equipo importante, liderado por Capolongo, pero llegarán después Jorge Feugeas, Edgardo Miniti, Marcelo Cassiani, Alberto Jardón, reconocidos físicos, ópticos. La astronomía no existe como una carrera en la ciudad de Rosario, con lo cual son otras disciplinas científicas, personas que luego siguieron su trayectoria, luego de la intervención y el desmantelamiento del lugar, su trayectoria en el CONICET. Es decir, fueron un equipo en los breves años que pudo desarrollarse muy, muy importante. Para entonces la Vigil ya había transitado la experiencia pedagógica de ser un curso, de ser una escuela de astronomía, de que la propia institución secundaria, la escuela secundaria, tuviera incluso una orientación de este tipo. Y ya conformado el observatorio van a dividir sus áreas en una que está destinada a la investigación científica, la producción de conocimiento, especialmente en los estudios de geoheliofísica. Todo este momento es muy importante en relación al seguimiento de las manchas solares. Todo lo relativo a la física solar que estaba en auge, este equipo empieza a desarrollarlo y es un campo experimental, porque además no solo hay un interés, sino que hay una potencia de la localización del lugar y por supuesto del instrumental que lo posibilitaba, ya padrinados con instituciones de Alemania, que le dan el ok para avanzar en este campo, ¿no? Y por otro lado, asunto siempre importante en la Vigil, hay todo un interés por la divulgación, por lo que hoy llamamos comunicación pública de la ciencia, con lo cual el equipo hace todo un desarrollo pedagógico y didáctico. Pasan por ahí cientos y cientos de pibes y pibas de escuelas de Rosario, de la región, y bueno, a través de esa lente, sin dudas que cambia la mirada sobre el mundo y sobre el universo, así que es una tarea notable en eso. Y después había obviamente público mucho más entusiasmado que lo simplemente casual, que eran los aficionados, y los aficionados encontraban en el observatorio de la Vigil un espacio que les brindaba información, les proporcionaba herramientas para poder acceder a instrumental que no podrían comprarse en ese momento. Entonces, por ejemplo, se editaba un boletín que lo hacía Ronan Miniti, que
que servía para informar a los aficionados sobre los fenómenos por venir, darles información sobre esos fenómenos. Y bueno, hay una anécdota de un astrónomo muy conocido, aficionado de Rosario, que es Víctor Buzo, que él andaba siempre por todos los observatorios que podía, y Vigil no fue la excepción. Él se acercaba a Vigil y había estado aprendiendo un poco sobre la fotografía de astros aquí con Roberto Koropecki. Y bueno, hoy en día todos lo conocemos y lo vamos a recordar siempre a Víctor Buzo, porque fue el primer humano que observó una supernova en sus etapas muy tempranas de explosión, que es un descubrimiento que solo lo pudo haber hecho habiendo recorrido toda su vida con la observación astronómica, sabiendo qué significaba observar que una lucecita se prendía en una galaxia muy lejana, como él tuvo la suerte de observar. El trabajo que se realizaba en este lugar no solo estaba relacionado al estudio y reporte de manchas solares. En este observatorio se observaban planetas, cometas, eclipses, meteoritos, estrellas y hasta ovnis. Se producían boletines, revistas, informes, pero todo este patrimonio científico y cultural que se produjo en el observatorio de la Biblioteca Vigil fue robado o quemado, sin objetivos ni argumentos. Estaban en esta etapa, ¿no?, de los primeros años de investigación científica, a punto de lograr cosas importantes, de poder incluso producir materiales que luego también procesaban en los laboratorios. Es decir, no solo era la cúpula y la toma de la muestra, sino toda la edición y producción y explotación de datos, diríamos hoy, que hacían después. Bueno, en eso estaban cuando llega la intervención. 25 de febrero de 1977. Hay un especial ensañamiento con el lugar, pero no es, a diferencia de otros lugares en la Vigil, no es directamente entrar y destruir el patrimonio científico, sino que hay un trabajo de dejar morir el lugar, de asfixiarlo financieramente, de no proveerlo de los materiales, de no pagar mínimamente los honorarios de los profesionales, y que el equipo se va descomponiendo, se va apagando hasta que alguien, el último que se queda, ya no lo puede sostener. Y ese es el momento en el que se aprovecha, calculamos, estas son hipótesis, se aprovecha para el mayor de los, diría yo, robos en materia de patrimonio científico, seguro de la ciudad de Rosario, como fueron las lentes, las cámaras también, unas cámaras fotográficas traídas especialmente de Estados Unidos en este caso. Hoy sabemos, gracias a compañeros hoy, especialistas, profesores que se han acercado y están recuperando el observatorio astronómico. Mal llamábamos antes nosotros el robo de la lente, mal así lo investigó el periodismo en aquellos años. Hoy sabemos que fueron muchos instrumentales, una calculadora científica también, varias lentes, varias partes del instrumental que fue robado, saqueado, a sabiendas hoy también de que eso no puede ser, fue un ensañamiento y una destrucción bestial, como lo dijo alguien que fue parte del equipo, ¿no? Directamente una destrucción bestial, así lo llamó Guillermo Jardón hace poco, que estuvo en ese lugar y lo conmocionó volver a encontrar ese espacio. La dictadura directamente apaga algo que estaba apenas comenzando. El capítulo del desarrollo científico en la Vigil todavía se tiene que escribir, poner en valor y recuperar. Pero tenemos todavía muchas preguntas y algunas hipótesis. Además de las patotas de FESED, participaron y colaboraron con la intervención militar el coronel corbeta Esteban César Molina, el coronel Sócrates Orlando Alvarado, y algunos civiles como el contador Emilio Cancellieri, el abogado Mario Julio Pin, la docente Marta Parejas, un oficial de policía de apellido Ibarra y el abogado Emilio Maldonado Puig. Durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, 8 miembros de la comisión directiva de la Biblioteca La Vigil fueron secuestrados y detenidos en el Servicio de Informaciones de Rosario. Hay 26 desaparecidos entre autoridades, docentes y socios.
La idea del robo de la lente expone una vez más que los enemigos de los militares no eran solamente las personas que pensaban diferente, sino también los proyectos y las ideas que proponían oportunidades para quienes no la tenían. No hay forma de cuantificar lo que podría haber sucedido y significado que un observatorio astronómico popular de estas características funcione en un barrio popular del interior de la Argentina. El telescopio fue traído de Alemania, fabricado por la casa Carl Zeiss, que en ese momento estaba dividida en Alemania del Este y del Oeste. Esta es Carl Zeiss de Oberkochen. Digo eso porque en realidad la otra casa también hacía un telescopio de este tipo, pero muy distinto. Esencialmente era un telescopio refractor, ¿sí? Que un tubo que tiene un sistema de lentes adelante y luego tiene una serie de espejos que siempre te llevan la luz a donde está el observador. O sea, el observador siempre se sienta en este lugar y se queda observando, por ejemplo, una vez que encontró el astro, se sienta acá y no necesita moverse siguiendo el telescopio, se puede quedar en un solo lugar durante toda la noche. Y eso es muy bueno, por ejemplo, para poner equipos, porque por ejemplo este telescopio tenía el monocromador, del otro lado hay un espejo que te permite, en vez de llevar la luz al ocular, donde pongo el ojo, lo llevo al filtro y del otro lado pongo una cámara. Entonces dejo eso fijo y no tengo que andar preocupándome por movimiento, por cables y todas esas cosas. Además tenía un seguimiento automático, motorizado, que hoy, bueno, ya no lo tiene más, pero ese seguimiento permitía también, una vez que encontré el astro, ir siguiéndolo sin tener que mover manualmente el telescopio. Incluso este telescopio se ha comprado con otros accesorios. Uno de esos era de este lado, una celda fotoeléctrica que permitía detectar si bajaba el brillo de lo que estaba observando, sobre todo del sol, y entonces le mandaba una corrección a la montura para que solita se acomodara si por algún error se había perdido ese seguimiento. Lo que para ese momento era algo realmente de punta, era muy muy avanzado. Hoy en día se hace eso, pero ya requiere un tubo auxiliar, otra cámara adicional, sistema de computación, y en ese momento solo con una celda fotoeléctrica y unos circuitos electrónicos que estaban adentro de la montura se arreglaba. Y tenía otro telescopio que era un telescopio reflector. Esos ya no tienen un lente adelante, sino que tienen un gran espejo parabólico atrás. Y ese era el doble de diámetro que el refractor, o sea, tenía 300 milímetros de diámetro. Bueno, ese espejo es parabólico, eso te da la recolección de luz y el aumento que después se va llevando a una serie de espejos que finalmente te vuelven a llevar la luz al mismo lugar, al mismo punto de observación. El telescopio de la Vigil era el único en todo el mundo que había sido comprado con ese segundo telescopio. Había otro instrumento de la misma fábrica que era del Instituto Irán en Rusia, en ese momento en la Unión Soviética, pero en vez de tener un telescopio de ese tipo que se llama Cassegrain, era lo que se llama una cámara Schmidt, que es directamente para poner una cámara, no es para hacer observaciones visuales. Por eso, con justa razón se decía que el telescopio de la Vigil era único, porque se había comprado no solo el telescopio refractor que venía por defecto de fábrica, sino que se le había comprado también ese telescopio reflector que ningún otro observatorio, al menos hasta el año 1979, que es la documentación que nos envió la Casa 6 cuando se la pedimos hace poco, con todo el listado de observatorios que lo habían comprado, la única que lo había comprado era la Vigil. Pero si el observatorio municipal tenía una montura igual a esta,
pero solo con este telescopio refractor. Del otro lado venía un contrapeso. Y bueno, esa la habían comprado ellos hacia 1962. eh, la tuvieron guardada bastante tiempo porque, bueno, en general las cuestiones municipales demoran más. Entonces, hasta que construyeron el edificio y todo, les llevó un poco más de tiempo inaugurarlo, pero era el mismo telescopio. Y eso no es casualidad, es porque justamente Vittorio Capolongo, que era eh, tanto el director del Observatorio Municipal como quien inició la Escuela de Astronomía de la Vigil, recomendó en los dos lugares hacer la compra del mismo instrumental, un telescopio que te da un buen número de aumentos. Del telescopio siempre se dice que se robaron la lente en singular. En realidad, a mí me gusta resaltar que tenemos una lente que es el objetivo, que no es una sola, sino que es un sistema, como si fuese un sándwich de lentes encapsuladas. Esa no está. Después del espejo del telescopio reflector, que ya no está más, directamente se habían robado el espejo, según se cuenta. Cuando se hace referencia a esa historia de que en el año 79 la Vigil junta, no la Vigil, sino el director interventor junta a todos los estudiantes de la escuela secundaria y les dice que alguien se robó el telescopio, que dejó marcada una zapatilla topper en una pared. En realidad, si uno se pone a mirar acá, ustedes se van a encontrar que está lleno de tornillos originales, que son de una cabeza hexagonal, ¿sí? Tipo llave Allen, que si vos quisieras desarmar ese telescopio, a ver, si por ejemplo vos te quisieras robar el espejo, imagínense que tenés un tubo así, le tenés que sacar todo esto, desarmar ahí adentro, llevar del espejo, volverlo a armar, ponerle un contrapeso, lo cual habla de un robo planificado. Eh, Quien lo hizo tuvo todo el tiempo del mundo para hacer ese robo, y además es un robo planificado, pero solo por daño, porque por ejemplo, de lo que nosotros sabemos es que por ejemplo, el profesor Besio contaba que cuando él se encuentra que se entera que este está abandonado, manda gente a recuperarlo, gente del observatorio municipal, a ver si se podía usar el telescopio reflector. Bueno, como era el mismo diseño, ellos podían hacerlo. Y resulta que se encuentran con que no podían hacer poco, no podían, y resulta que cuando lo abren, de nuevo sacan todos esos tornillos, se toman todo el trabajo de abrirlo, se encuentran que hay una bolsa de arena dentro. Ahora, el resto en vez del espejo, una bolsa de arena para que le dé peso y un vidrio plano. Ahora, el resto del telescopio, todos los lentes que tenía internos y espejos para volver a llevar la imagen hasta el observador, eso no se los robaron. Lo cual te dice que ¿para qué se robaron el espejo plano sin todo el resto? No tiene sentido. Entonces, bueno, eso nos habla un poco de ese robo solo por daño. Lo mismo que acá, cuando uno piensa en la lente del telescopio refractor, que tiene una distancia focal de 2,25 metros, o sea que todo el recorrido que hace la luz, así en zigzag por acá adentro, debería ser de 2,25 metros. Eso te habla de que si vos no tenés este sistema de espejos que tiene este telescopio, el sistema QD, vos tendrías que tener un tubo de 2,25 metros de largo. Entonces, eso no lo puedes poner en cualquier cúpula. Necesitas realmente una montura que se banque toda esa longitud, ese peso, y lo tenés que tener a resguardo. Entonces, es como decir, realmente el que se robó eso, no creo que lo haya usado para nada astronómico, salvo que lo haya sacado del país o algo así. Una de las hipótesis que por muchos años se sostuvo respecto de qué pasó con la lente, que
que fue de ella, ¿dónde fue a parar? Hay un mito urbano que siempre señalamos, que como todo mito tiene una base de realidad histórica, y en este caso se trata de que la lente habría sido sustraída y depositada en el Observatorio Astronómico del Colegio Cristo Rey, aquí en la ciudad de Rosario, una institución confesional, privada. No hay muchas razones digamos, no cierran algunos datos fundamentales, como por ejemplo que ese observatorio desde la década del 90, ¿no? Entendemos que la referencia con respecto a la institución eclesiástica tiene que ver justamente con eso, con una iglesia, con una jerarquía de la Iglesia Católica, que siempre merodeó, rondó, estuvo por detrás en la etapa de la intervención de quedarse con algunos bienes patrimoniales. Eso fue lo que supusieron muchas personas, pero no necesariamente creemos que fue así. Y más allá de la impronta laica, fuertemente laica de la Vigil, la verdad es que también tenía relaciones con referentes, curas, sacerdotes del tercer mundo. El asunto fue con Monseñor Volati cuando asume aquí en el Arzobispado de Rosario. Yo la verdad que los mitos los tomo así como mitos, en un momento se decía que estaba en una escuela confesional. Bueno, sí, es una escuela que tiene una cúpula, pero como decía hace un rato, el instrumento que tiene es totalmente distinto, es original, es comprado a una empresa de renombre como Celestron, y no le da el diámetro a la cúpula para albergar un telescopio que tenga las dimensiones que tiene. Es más, en las últimas semanas he escuchado hasta que el espejo lo tiene un sargento en Salta de mesitas de luz. Y hay un dato fundamental que nos hizo en los últimos años volver a mirar sobre las posibilidades de que algún instrumental esté, bueno, en algún área de gobierno municipal. Esto no lo decimos nosotros, lo declara fehacientemente en la causa por delitos de lesa humanidad, causa FC 3 y 4, el propio doctor Feugeas, quien fue parte de este equipo original de la Vigil. Feugeas, como dije, fue uno de los que luego siguió su trayectoria en CONICET, y en su carácter de director del IFIR, el Instituto del CONICET de Física de Rosario, en algún momento ese instituto hace prácticas profesionales, científicas, en el observatorio municipal, y él ahí detecta claramente que hay un instrumento que es efectivamente el que había pertenecido a la Biblioteca Vigil. Y esto lo declara ante el Tribunal Federal Oral, con lo cual esto está fehacientemente documentado. Con lo cual en los últimos años hemos intentado y estamos buscando alguna documentación más allá de las hipótesis fuertes, con lo cual esperamos tener novedades muy pronto, no solo de reconocimiento, sino sobre todo de reparación histórica. El observatorio municipal tiene algunas piezas que, como comentaba hace un rato, fueron las que intentaron salvar del abandono en ese momento. Esto era una cúpula abierta, era un palomar, y entonces entendemos que de buena fe algunas personas, entre ellas el profesor Besio, que trabajaba acá, se encargan de llevárselos. Después lo que ocurre es una guarda que se mantuvo en el tiempo, y un silencio. Que es un silencio que dentro de la comunidad astronómica nosotros sabemos, pero bueno, faltaba quizás empezar a activar, a reactivar la recuperación del observatorio, para entender un poco también qué es lo que faltaba. Lo que nosotros hacemos es investigar, presentar pruebas a la justicia, pericias, y reconstruyendo el lugar que hoy realmente está revitalizado y está poniéndose otra vez
en óptimas condiciones. La cúpula se abre nuevamente, gira. Hay una lente que fue en realidad depositada ahí desde el año 98, durante la gobernación de Jorge Obey. Obey trajo una lente muy importante, obviamente no es como la original de Alemania, pero muy importante en su calidad tecnológica, elaborada por el laboratorio, un laboratorio especializado de la Universidad Nacional de La Plata, que en estos tiempos cerró a propósito de los problemas presupuestarios en la universidad. Así que tenemos una lente que nos permite empezar a tener un programa científico, en este caso quizá no llevado a la investigación de base, pero sí para una comunicación pública de la ciencia y que el cielo vuelva a abrirse en Tablada de Villa Manuelita. Hacia finales de la dictadura, los restos del edificio fueron vendidos al gobierno provincial y en 1981 el ministro de Educación de facto cambió el nombre de la institución a Pedro de Vega. Con la vuelta a la democracia, las instalaciones se encontraban deterioradas y hubo varios intentos por recuperarlo. Sin embargo, no fue hasta el 2014 que culminó totalmente el proceso de recuperación de la institución y por lo tanto la recuperación del observatorio. Charlie ha investigado mucho más sobre todas las etapas pasadas, aparte de que en la penúltima sería participó ya cuando él era chico, adolescente. Pero bueno, la última etapa es en donde yo participé personalmente. Y mira, la verdad, si te lo cuento, va muy por lo personal, porque fue medio una idea loca que se me ocurrió a mí. Después de eso, los principales aportes, la dirección del proyecto se encargó Charlie porque es la persona, yo creo, perfecta para ese proyecto. Ni yo me he dado cuenta hasta qué punto, porque por ejemplo yo no sabía que él había estado acá en el 2004. Me lo dijo después de que lo invité. Pero si de algo me hago cargo es de haberlo traído a Charlie, sería. Y se demostró ser una decisión muy buena o una propuesta muy buena, que empezó primero como eso, una idea loca. Yo lo conozco a él de la escuela, él tiene la misma edad que yo, iba a otra división, pero íbamos a la misma escuela. Y después lo tuve de docente en el profesorado de física. Él ya se había metido en la carrera y en la facultad desde chico, yo empecé mucho más tarde, entonces lo tuve de profe. Después dejé de verlo, porque dejé de ir a la facultad, y me volví a acercar porque él presentó la defensa de su tesina. La historia es un poco larga, pero creo que vale la narración. Y él presenta su defensa de tesina, obviamente de física, de una licenciatura de física, era bastante técnico, yo había estudiado los primeros años nomás, no llegué a seguirla toda, pero era muy interesante y la termina con un poema chaná. Bueno, yo en ese momento estaba como pensando en los chaná porque de ciertos consumos periodísticos y algo me dejó así como conectado con Charlie, por así decirlo. Y yo venía recién sumado, hace unos meses me había sumado como nuevo miembro de la comisión directiva de acá de la Biblioteca Vigil, y se me ocurrió consultar qué pasaba con el telescopio, con el observatorio, si se sabía en qué estado estaba, si eso estaba todas las piezas, faltaba algo, además de la lente, ¿no? La historia que todos conocemos. Y me dijeron que no, nada muy seguro. Sí, que lo había visto alguien una vez, que no se puede usar, qué sé yo. Y yo dije, bueno, yo tengo un conocido, por ahí lo puedo decir que venga a ver para que nos haga un diagnóstico. ¿Les parece que le diga y por lo menos nos digan en qué estado está? Bueno, dale, dale, dale. Y yo ahí le digo a Charlie, que me pongo a pensar y es el único astrónomo que conozco, no es que yo sea un aficionado del tema. Y me dice, sí, por supuesto. Subimos un día, nos acompaña Roberto Fruto, el presidente de la biblioteca. Y me acuerdo que, bueno, desarmamos, sacaron la lente, Charlie y Roberto la lavaron con el agua de la canilla, lo probaron, más o menos vio que estaba todo, y me dice, sí, puede ser que si nos ponemos a trabajar lo hagamos andar. Nos juntamos en la planta baja acá de biblioteca, y ahí armamos un poco el inicio del proyecto, que tampoco es que tuvo mucha planificación previa, fue ponernos a laburar y ir viendo qué surgía. Pero me acuerdo que ahí ya charlamos, bueno,
esto va a ser muy grosso, decíamos, si esto llega a funcar. Entonces me dice, sí, en la astronomía acá, en el mundillo de la astronomía local va a ser, no quiero que se enteren por otro lado, así que déjame que yo... Y ya desde ese momento, digamos, él tomó las riendas del proyecto, porque bueno, él acercó un montón de gente, también se acercaron por todos lados, digamos, el proyecto fue muy convocante desde el principio y tuvo mucho desarrollo rápido, digamos, por la cantidad de gente que se sumó voluntariamente, con mucho cariño por la historia de la institución y por el presente de la institución. Eh, pero bueno, ese día, digamos, empezó todo, cuando se acercó Charlie. Hoy en día, el Observatorio Astronómico de la Biblioteca La Vigil vuelve a abrir sus puertas para dar talleres y observaciones para todas las edades. Nuevamente, esta joya astronómica de la ciudad de Rosario vuelve a ver la luz.